nombre es Milagros Domínguez, integrante del grupo número 7. Hoy les voy a dar una breve explicación de lo que son las pruebas de producción o DST. ¿Qué es una prueba DST? Es una prueba en la cual se usan herramientas especiales colocadas al final de la salta de perforación. Esta prueba es generalmente practicada para probar pozos nuevos, ya que solo se puede llevar a cabo con el taladro en sitio. En un DST, el pozo es abierto a flujo a través de una válvula ubicada al fondo de la herramienta de prueba, que generalmente está vacía al momento de iniciar la perforación. Las DST son pruebas cortas, ya que el cierre positivo de las válvulas de fluido pueden evitar los efectos de almacenamiento durante la prueba de restauración de presión. Propósito de una DST: tomar una muestra de fluido del yacimiento, establecer la probabilidad de comercialidad, determinar las propiedades de la formación, permeabilidad y daño. Cuando la válvula es abierta por un cierre, crea una caída de presión instantánea que se transmite a la cara de la arena y el fluido del yacimiento comienza a entrar al pozo. Consideraciones de diseño de una DST. Generalmente las pruebas de DST se realizan en un pozo en un periodo corto de tiempo, por lo que se debe tener en cuenta cuáles son los objetivos de la misma. Es decir, para poder saber cuáles son las características del yacimiento que se quieren obtener. Las pruebas de DST se llevan a cabo en pozos exploratorios o en áreas donde no se tiene la certeza de que exista algún fluido, es decir, en zonas con pocos probables o posibles. Entre los aspectos que podemos tener en consideraciones de diseño de las pruebas DST se tiene la productividad, el potencial de la arena productora, el efecto de turbulencia, la presencia de fondo fluyente, el muestreo de fluidos, los fluidos originales en sitio, el monitoreo y estudio de yacimientos, el diseño de las facilidades de superficie, las propiedades del yacimiento como son la presión promedio de la formación, la permeabilidad y la capacidad de la formación. Buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Mora. Yo les vengo a hablar acerca de las etapas de la prueba de producción DST. Aquí, como podemos ver, tenemos 4 etapas: flujo inicial, restauración de presión inicial, flujo mayor y restauración de presión final. Aquí hay una gráfica de presión versus tiempo y en cada cuadrante se encuentra una de ellas. Aquí no hay más que una variación de presión con respecto al tiempo. Como podemos ver en el cuadrante 1, que es el flujo inicial, hay una caída de presión. En la restauración de presión inicial hay un aumento, que es este cuadrante. En el 3 tenemos un flujo mayor que nos arroja otra caída. Y en el 4, la restauración de presión final, que nos arroja un aumento. Pero ¿qué pasa? Hay algo en particular. Toda esta subida o aumento viene por debajo de una presión inicial, que es lo que yo necesito saber para saber que estas pruebas se están realizando de manera correcta. Aquí tenemos otra gráfica, igual de presión versus tiempo, pero con una explicación más profunda de por qué aumenta o por qué disminuye. Del punto A al punto B hay un aumento de la presión, de una presión hidrostática, debido a que la tubería va bajando, o sea, la herramienta con la tubería va bajando al yacimiento. Y por ende, eso va generando una presión, un aumento de presión, que es lo que me indica esta gráfica aquí, o sea, la elevación de presión. ¿Por qué viene este aumento? Como ya se lo dije, porque la tubería va bajando con la herramienta. ¿Qué es la herramienta? La herramienta es un arreglo de válvula o paquete ubicado al final de la tubería. ¿Para qué? Para la toma de muestras que yo necesito y a su misma vez ella me arroja datos necesarios para la realización de este tipo de pruebas. En el punto B nos indica que la presión hidrostática en el fondo del pozo, o sea,
aquí en este fondo del pozo, con la válvula ya cerrada, la herramienta está parcialmente llena de un tipo de fluido, que por lo general es agua o nitrógeno. Eso es por el recorrido que ya he realizado. En el punto C nos indica que las empacadoras de herramientas han sido instaladas arriba de la formación. La columna de lodo aquí es un poco comprimida y por eso nos genera ese leve aumento de la presión, pues, porque se ha colocado esa empacadura ahí arriba y por ende no puede liberar esa presión y me genera ese leve aumento. Aquí, del punto C al punto D, la herramienta es abierta para lograr el primer periodo de flujo y por eso es que vemos que la presión disminuye. En este paso debemos tener un periodo de tiempo para la realización de esto de 3 a 10 minutos. Eso es un tiempo que va muy en específico porque ya eso es lo que necesitamos, pues ese periodo de tiempo en ese periodo que les dije de 3 a 10 minutos. Ahora de aquí a aquí, del punto D al punto E, ocurre una denominada etapa de flujo inicial, que es lo que yo necesito, etapa de flujo inicial. Aquí genera mi primera etapa de flujo inicial, que es lo que yo necesito. Y así generar mi primer diferencial de presión al pozo. Aquí en el punto al punto F se le considera como un periodo de limpieza donde se descarga el exceso de presión acumulada como consecuencia de la invasión del lodo de perforación. La presión aquí, o sea, como podemos ver, ya aquí es mayor, pues, dado que hay acumulación de presión en el pozo proveniente de la formación. Como sabemos, la formación tiene una presión de ella natural, pues. Aquí en el punto G ya podemos ver que hay un leve aumento. Esto viene de la manera siguiente, que hay una presión debido a la acumulación de fluidos en la herramienta. Aquí hay un aumento porque ya la herramienta está en el fondo y debido a la presión natural que tiene el yacimiento allá, me genera ese aumento. En el periodo de cierre final, ya acercando el periodo de cierre final, tenemos de aquí a aquí, entre el periodo H y el periodo I, vemos que la presión vuelve a aumentar otro poquito. Eso es por otro cierre de válvula que se ha realizado. Esto consiste en un periodo de cierre, de abrir y cerrar las válvulas, que es donde hay un diferencial de presión, que por eso es que le digo que están estas dos gráficas, porque estas pruebas vienen dadas por variaciones de presión. Y ya para acá, para un periodo final, entre el punto J y el punto K, hay una disminución de presión. ¿Por qué? Porque aquí ya tomada la muestra que necesito y dada las variaciones de presión ya tomadas, es retirada la herramienta con su respectiva tubería. Y por eso podemos ver que hay una caída de presión grande como lo hubo una vez insertada la herramienta y una vez ya extraída vemos cómo hay. Entonces, ¿qué pasa? Además de observar, es necesario observar la nitidez y la estabilidad de la información obtenida para poder llevarse a cabo esta realización de estas pruebas con exactitud. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Aguilera. Yo le voy a hablar sobre los factores que afectan una prueba de ST. Entonces, para comenzar, debemos recordar que una prueba de ST es muy costosa debido a que es realizada durante la perforación de pozos. Sin embargo, la información de la presión inicial, de la formación, las muestras de fluidos del yacimiento y los parámetros como la productividad de la zona en estudio y los fluidos por producir hacen de esta una herramienta muy importante, pues, a la hora de la evaluación del yacimiento. Efecto de la presión de la prueba previa de presión. Entonces, para presiones altas, la respuesta de presión de cierre en ambos periodos se incrementa. En ambos periodos se incrementa la variación entre la respuesta se reduce en el segundo periodo de cierre y a medida que la presión del preste se acerca a la presión estática de la formación, el efecto del preste en el DST es muy pequeño.
Cuando la permeabilidad aumenta, la presión del pozo se recupera más rápido. Entonces, el efecto es pronunciado incluso en valores altos de permeabilidad. En todos los casos, la presión se eleva por encima de la presión de Butler, de la presión de la formación. Entonces, para un DCT en formaciones de gran permeabilidad, la respuesta de presión es significativamente afectada por el periodo del preste. Efecto de la temperatura. Entonces, para permeabilidades bajas, aproximadamente de 0.2 milidarcy, el efecto de la temperatura provoca un incremento de la presión al final de cada periodo de cierre. Y en aquellas formaciones con alta permeabilidad, la respuesta de presión es despreciable. Debido a que el líquido puede fluir tanto dentro como fuera de la formación. Entonces, si la variación de la temperatura es mayor a 1 grado Celsius, el efecto podría ser más importante. Y por último, el último efecto sería una válvula con filtro. Los dejo con mi compañera. En este último punto le hablaré sobre interpretación de ST. El primer periodo de flujo por lo general es corto y, como se mencionó anteriormente, es un periodo de limpieza de la formación en los alrededores del pozo. En el primer periodo de cierre dará una indicación de la presión estática de la formación. En el segundo periodo de flujo y el segundo periodo de cierre pueden ser analizados para obtener el estimado de la permeabilidad de la formación y de las condiciones del área de drenaje del pozo. Se deben considerar 2 casos en particular. En el primer caso, cuando ocurre flujo en la superficie. Cuando ocurre flujo en la superficie, si el segundo periodo de flujo es lo suficientemente largo para que el fluido alcance la superficie, es posible analizar la prueba DST, utilizando la teoría desarrollada para el análisis de restauración de presión. Se debe utilizar la tasa de flujo promedio durante un segundo periodo de flujo, utilizando las fórmulas que vimos anteriormente, que es Q promedio 24 por NP, donde NP viene siendo fluido recuperado por tiempo de flujo. También se analizará la prueba de acuerdo a la teoría estudiada para las pruebas de restauración de presión. Es importante calcular el radio de investigación alcanzado de la prueba DST, utilizando la fórmula reinvestimiento, que es radio de invertimiento. En el segundo caso, cuando no ocurre flujo en la superficie, el periodo de flujo en este caso es analizado utilizando las curvas de tipo Ramey, Agarwal, Martin, las cuales se muestran en la figura 238 que vamos a ver al final de la presentación. La presión de fondo fluyente estará afectada por la variación de la tasa de flujo en la cara de la arena y por la contrapresión correspondiente al incremento de la columna de fluido en el pozo. En la curva se presentan los siguientes términos dimensionales. El eje horizontal, el cual lo tienen que obtener mediante las fórmulas siguientes, y el eje vertical, en este caso cuando no ocurre flujo.